tardes. ¿Por qué el pueblo argentino marcha este viernes contra el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué las calles de Buenos Aires serán otra vez ríos multicolores hacia el lago inmenso de la Plaza de Mayo contra el Fondo Monetario Internacional? Todos tenemos razones para ir al obelisco este 24 de mayo. Voy a empezar por los metrodelegados, tan insultados por los medios oficialistas, acusados de delincuentes, trabajadores que están luchando por sus derechos y que están tratando de evitar que los estafen en los salarios, como le ha ocurrido a buena parte de los trabajadores de la Argentina. Los acusaron de un paro ilegal, los acusaron de dejar a la gente de a pie, pusieron a mucha gente en ese individualismo que se está buscando permanentemente de la sociedad contra los metrodelegados. Y entonces vale la pena aclararles a ustedes algunos puntos de vista que van a entender, que son sencillos. Este es el puente que queremos establecer con ustedes cada tarde, que se entienda cuál es la mentira, cuál es la injusticia y cuál es la verdad, finalmente. Estas son las razones por las cuales los metrodelegados no infringieron la ley, ni son delincuentes, sino trabajadores a los cuales corresponde entregarles el respeto por cada una de las personas que fueron víctimas, sí, ayer, de quedarse de a pie, pero que seguramente en todos los casos tienen motivos para protestar y que en una enorme mayoría estarán yendo hacia la Plaza de Mayo este 24. Estos son los desmanes de la policía, que sí actuó sin orden judicial, que sí fue ilegal, pero no lo que hicieron los metrodelegados. Se lo vamos a explicar parte por parte, porque es mucho lo que en estas horas le han mentido a la gente sobre la Corte Suprema, sobre las leyes, sobre los derechos a discutir paritarias. Vaya prestando atención. Hay un fallo de la Corte que es muy mencionado y que claramente marca el derecho de los metrodelegados. El fallo de la Corte Suprema, conocido como Orellana 2016, avaló la convocatoria a huelga por parte de gremios inscriptos como los metrodelegados. Vaya teniendo esto en cuenta, y más todavía. El último fallo de la Corte de marzo pasado no reconoció su personería gremial, pero los dejó como sindicato con inscripción simple y ordenó que se vuelva a realizar el trámite ante el Ministerio de Trabajo. Esta es una verdad, y esta que viene también es una verdad que juega a favor de los metrodelegados. El último fallo de la Corte implica que se convoque a una compulsa para saber quién tiene más afiliados en el subte y la UTA se niega. La UTA se niega porque se sabe, todos conocemos, que tienen muchos más afiliados en los metrodelegados, que representan a una masa mucho más importante de trabajadoras del subte. Los metrodelegados negociaban paritarias con el gobierno y no dejaron de hacerlo con el último fallo de la Corte Suprema, como pretende decir el gobierno mentirosamente. Las paritarias siempre las firmó la UTA, pero en consenso con los metrodelegados. Por eso es verdad esto que dice Néstor Segovia. Una respuesta a la marcha. Que los compañeros le pido que no cambien, que el gobierno no le cambie la discusión. Acá, si bien estamos presos, estamos fuertes y firmes. Los compañeros tienen que discutir por paritaria y eso es lo que queremos discutir. Que el gobierno no cambie el tema de discusión. Que el gobierno no diga que nosotros somos delincuentes. Eso no tenemos que entrar en ese chamullo. Elegimos a Néstor Segovia en la cárcel, donde nunca había estado en su vida, nunca en un calabozo, acusado de delincuente de los medios oficialistas que han perdido totalmente el decoro. En medios de comunicación todos sabemos lo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires entrega de pautas a los medios y evidentemente también a algunos profesionales. Lo acusaron de delincuente y entonces estaría bien que fuese preso y querían que siguiera preso Néstor Segovia. Les vamos a contar a ustedes también con detalles cuánto evolucionó el precio del boleto. Imagine usted qué poco han recibido al respecto los trabajadores del subte. Esta es la realidad. En el 2012 el boleto costaba $1.10. En junio del 2018 va a costar 12 pesos y algunas monedas. Por eso estamos contra el Fondo Monetario Internacional, porque todo esto tiene que ver con la recaudación que necesitan sacársela al pueblo, por ejemplo, en los medios de transporte. Pero también vale la pena decirles a ustedes, por la confusión que el gobierno trata de sembrar a través de sus medios, que son aparentemente privados, pero son medios oficialistas. ¿Qué es lo que ocurre con los paros? Usted pensará que son los metrodelegados los que lo dejan de a pie a cada rato. Mire este cuadro, en el cual va a quedar evidenciado que esto no es así, es una falacia más del gobierno. Lo que está en azul
el 38 y el 29% en el premetro y el metro es material rodante. Esa fue la razón fundamental. Y 28% causas de fuerza mayor. Solamente el 7 y el 9% de las veces que usted se quedó sin el subterráneo tuvo que ver con paros o con acciones desplegadas por los metros delegados. Esta es una verdad que por otra parte se da de punta con las mentiras que históricamente dijo Macri. Ahora miente muchísimo más, pero ya cuando empezó perfectamente podíamos perfilar la personalidad del actual presidente, cuando era jefe de gobierno de Buenos Aires o cuando pretendía serlo. Cuando decía en el 2007 esto que seguramente usted va a recordar de inmediato. Pero la gente viaja cada día peor. No sé dónde están las obras que ustedes dicen porque el transporte está cada vez peor. Teníamos un plan que aprobamos en el 99 y 2001 de todos los subtes que había que hacer y construimos subtes a 1,6 kilómetros por año. Cuando ustedes mismos dicen que Madrid construye a 15, Santiago de Chile a 14. Porque no se ¿Qué utilizó, somos nosotros? No importa, porque no se utilizó el Idiota, sistema lo podemos construir a 15 kilómetros por año. ¿Qué somos nosotros? No importa, porque no se utilizó Idiota, el lo sistema de podemos construir a 15 kilómetros por año. entendés bien. Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en 3 años. En los debates lo que tiene Macri es cara para mentir mucho. Se recuerda aquel debate con Scioli, pero este, que está un poco más en el fondo de la historia, también revela ese perfil de búsqueda constante de la falacia de Mauricio Macri. En el 2008 insistía con esas promesas, Los 10 kilómetros de subte por año, ¿cuándo va a empezar a construirse? Bueno, digamos, ya pasaron 3 meses. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer. ¿En cuánto tiempo? De acá al 2011. 10. Y en el 2010, Matías Martín, nuestro colega, le hacía notar todo lo que se había mentido al respecto, y ahí Macri ya estaba un poco más incómodo porque habían pasado 3 años y no había cumplido con nada. En realidad pasaron muchos años más sin que cumpliese una sola de sus promesas. Solamente hago lo que prometo. Que es una obra que 11 kilómetros de subte. 10 kilómetros por año. ¿Qué pasó? Eso hay que tener financiamiento internacional. Y si el gobierno nacional decide que la ciudad no puede acceder... No es echarle la culpa a los demás. No, es la verdad, Matías. ¿Querés que te diga, te mienta? ¿Para qué prometes algo que no depende de vos? Porque el gobierno nacional... Yo le prometo a un también... amigo se va a curtir a Cameron Díaz, porque ¿sabes qué pasa? Ya no quiso. Una calecita de mentiras. En cada vuelta, una mentira más. Siempre fue así. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuánto han construido de subterráneo al cabo de más de 10 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires? Se prometían más de 100 kilómetros de subterráneo. ¿Cuál es la realidad? Veámosla para que quede muy claro el tenor de las falacias del gobierno. La promesa, 10 kilómetros por año, tendría que haber construido 134 kilómetros de línea. Hay en el total 54 kilómetros. Por eso los metrodelegados y los que le creen a ellos y los que se saben víctimas del gobierno, no de los trabajadores que piden que no los estafen como una paritaria al 15%, si todos estamos viendo cómo va la inflación, si todos estamos conociendo cuáles son las tarifas y también estamos yendo al supermercado para saber cómo se incrementan los precios, como el 15%. ¿Por qué un delegado que está representando a sus trabajadores tendría que aceptar lo que es un robo del bolsillo de esos trabajadores a los que se supone que tiene que defender? Y ellos lo hacen bien. Por supuesto, no es lo mismo lo que podemos decir de la UTA. Pero ¿quiénes más van este viernes por las calles de Buenos Aires y de otras ciudades hacia el Obelisco, hacia los lugares de las convocatorias? Van también los docentes, como fueron hoy. Ninguno de ellos faltará. Mire lo que es esta marcha. Este es el eco de todo un país. La marcha docente de hoy, el eco de un país, el eco de la disconformidad, el eco de quienes no aceptan ser estafados, y mucho menos con la colaboración y con el impulso del Fondo Monetario Internacional, como bien decía Baradel. Y antes de empezar, nos solidarizamos con los trabajadores del subte, nos solidarizamos con los trabajadores de Cresta Roja, del astillero Río Santiago, de los trabajadores del puerto de Mar del Plata y de todos los trabajadores que están en lucha. Unidad de la clase trabajadora para el paro general, en contra del FMI y en contra de la política de ajuste. Mucha fuerza y muchas gracias. ¿Quiénes más tienen
que ir. Yo supongo que no hay un solo ciudadano argentino, salvo los satisfechos, que el viernes no tenga deseos de ir al Obelisco, a cantar, a llevar una bandera, a decirle al Fondo Monetario Internacional, a los grupos hegemónicos, Verbigracia, Clarín, todos enormes colaboradores de esta infamia que comete contra los trabajadores, los jubilados, los pensionados no contributivos. Quiero hacer un repaso de las motivaciones que se pueden tener para ir este viernes al Obelisco, a decirle no al Fondo Monetario Internacional, pero también a las políticas de ajuste del gobierno. La devaluación sin ajuste por inflación va a abultar el impuesto a las ganancias. Usted se acuerda de la promesa con relación al tema ganancias. Bueno, esa es la realidad. Sigamos mirando. Van a ir también los trabajadores que tienen que ver con los que les ha bajado la calidad de vida. Vea cómo ha descendido. Usted va a ver un número, pero yo le quiero decir que ese número en realidad es más amplio. Para el 66% de la familia, su bienestar económico empeoró. Pero piénselo de esta manera, 66% de las familias en una situación de clase media. Aquí faltan los que sí están muy bien, aquellos de los que no decayó el nivel de vida. Quiere decir que ese 66% nos habla de más del 90% de la población vulnerable que ha bajado en su calidad de vida, que no tienen ni los mismos derechos, ni las mismas posibilidades, ni el mismo salario, ni la misma jubilación, ni la pensión no contributiva, y que en todos los órdenes está afectado por la crueldad de un gobierno neoliberal. ¿Quiere ver más? Más gente que va a ir al Obelisco. Van a ir los empresarios de las pymes, porque no tienen cómo pagar los sueldos. Los pymes están peligrando el pago por la desaparición del crédito. ¿Cómo van a tomar crédito al 40%? ¿Cómo puede ser que puedan tomar el dinero para pagarle a los empleados al 40%? ¿Y después qué? El cierre, 9.000 empresas ya cerradas, pero además, ¿cuántas están en estos momentos en la cuerda floja? Hay que hablar de cientos de miles de empresas pymes que se están preguntando qué troley hay que tomar para seguir. Y no lo hay, por cierto. Vamos a hablar de los precios también, porque la gente que sufre, la que tiene que pagar tarifas o va al supermercado, sabe perfectamente cuál es la situación. Por la suba del dólar, ya llegaron listas a los supermercados con aumentos de hasta el 15%. Esta es la realidad. Entonces, más impuesto a las ganancias, como le llamaron siempre, impuesto a las ganancias, menos calidad de vida, las pymes que no saben cómo pagar, los precios que se incrementan y un gobierno que se anima a una amenaza de Eugenia Vidal, que por supuesto mueve más bien a risa a los empresarios. Van a ver ustedes qué es lo que dice María Eugenia Vidal con respecto a que va a denunciar a los empresarios que no se hagan cargo del pedido, no de la exigencia del gobierno. Véalo para cerrar este tramo en cuanto a la impotencia del gobierno para fijar las condiciones, para regular la actividad. Este es un mundo desregulado, un mundo bien neoliberal. Lo tenemos. Y vamos con María Eugenia Vidal y lo que ha manifestado. Hay productos que están aumentando que no tienen componente importado. Entonces, yo pedí un estudio. Claro, cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Digo, esta manera de salir de este problema lo hacemos entre todos. Como dicen los chicos, mirá cómo tiemblo. Los empresarios se reunieron con Macri hace 2 semanas, cuando Macri no sabía para dónde disparar, como si hubieran pegado el grito de fuego en un teatro, y corría hacia distintos lugares, por ejemplo, hacia el Fondo Monetario Internacional. Estaban sentados con él los empresarios, y gente que estaba allí ya había remarcado un 15 o un 20% de los precios. Y esto se sabía mientras transcurría esa conversación. Mauricio Macri, además, tendrá que saber que la marcha de este viernes al Obelisco contra el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con una palabra sagrada: pan. Escasea el pan. Y cuando hablamos del problema del pan, porque escasean los hogares, porque el precio es muy difícil para todo el trabajador vulnerable, Macri se va y se presenta en una panadería, siempre pensando en el marketing. ¿De verdad creerán que todo es marketing?
que nadie se da cuenta de lo que ocurre verdaderamente en el país. Véanlo a Macri visitando una panadería, cuando mucha gente se está privando del pan, cuando se compra mucho menos pan en los últimos tiempos. Ahí lo tenemos a Macri. Estoy temblando, buen día. ¿Cómo quería verte? Quería verte. Quería verte. Nada más que en la ciudad de Rosario han cerrado casi 80 panaderías. Cerrado, bajado la cortina. Y digo Rosario porque Gerardo Di Cosco, el presidente de la Asociación de Panaderos de Rosario, cuando vio estas imágenes, en una entrevista dijo: yo lo había visto ese video y tengo una sensación de tristeza, de angustia, de impotencia. Evidentemente no ven la realidad de lo que está ocurriendo y el sufrimiento que está pasando la industria, por lo menos la industria panadera y en general todos los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Lo que pretendemos un país mejor, un modelo de país mejor. ¿Cuál es esa realidad, Gerardo Di Cosco? Muchos panaderos llorando, no sabiendo cómo todos los días abrir su negocio, porque no le alcanza el dinero para pagar la luz o en su caso el gas. Este terrible aumento que hubo en la harina, que ya no lo podemos trasladar más a los precios porque la gente cada vez tiene menos dinero para venir a nuestras panaderías. ¿Qué es peor que todo esto de mayo, junio y julio y agosto y todo lo que viene? Mire cuáles son los propósitos del gobierno, encarado por el ministro TN, el representante de Mañeto en el gobierno, Duhovne. Va a pedir recortar más gastos a los ministros, anticipado en exclusiva por Clarín. Claro, es fácil anticipar cuando son los que dictan las políticas. Eso es leído como un mensaje al Fondo Monetario Internacional en el arranque de la negociación. Más recortes a los ministros. Eso es lo que estamos haciendo, señores del Fondo Monetario Internacional, les va a decir Duhovne. Mire, mañana a la 1 de la tarde, los científicos argentinos van al Congreso, no pueden más. Es tremendo lo que sucede con ellos, con su profesión, con los insumos, con los becarios. Van a estar a la 1 de la tarde allí en el Congreso. Hace 2 años, Adrián Paenza, que es un símbolo entre los científicos, hace 2 años, el 14 de mayo del 2016, decía esto, tan premonitorio y que ahora cada día es tan parte de la realidad de los científicos y del país. La sociedad naturalmente ha tomado una decisión, eligió un modelo distinto, un modelo en donde se privilegian, no sé, las corporaciones, la ciencia puede pasar hasta transformarse en un bien de consumo, pero la ciencia no puede hacerse como si estuviéramos en una burbuja donde nada pasa. Fíjense lo que sucede ahora, durante mucho tiempo discutíamos proyectos y ahora estamos discutiendo salarios nuevamente. Una época que parecía olvidada. Hay un montón de problemas con los insumos, porque los insumos para todos los laboratorios en general se pagan en dólares. Y entonces, si no hay una actualización inmediata, entonces ya no se pueden llevar adelante los proyectos. No hablemos de los becarios, que siguen cobrando 11.000 pesos. 11.000 pesos, lo mismo que cobraban en noviembre, lo siguen cobrando hoy a mitad de mayo. Y seguramente lo van a seguir cobrando en junio. Y no hay en este momento visiblemente alguien que esté muy preocupado. El ministro que está estuvo hipercapacitado para el lugar. Y yo lo celebré y lo celebro hasta el día de hoy. Dijo que se quería quedar para hacer la garantía de que que lo que había sucedido antes va a continuar. Bueno, yo le quisiera decir que para que continúe, él no tiene que atajar ningún penal ni sentirse como que es el equilibrista del Cirque du Soleil. No, no es eso. Para quedarse, yo habitualmente no leo, pero luchar desde adentro significa denunciar lo que es inaceptable. No poner la firma como si se sintiera avergonzado de haber formado parte del gobierno anterior. Esa no es una manera de luchar desde adentro ni ser garantía de que lo que se estaba haciendo antes se hace ahora. No es así. No, por eso también decía, él tiene que ser el que se ponga al frente de los reclamos. Él es el que tiene que hacer algo como para que cuando el otro día Macri se reúne con los rectores, le diga, esta no es la forma. Esto no era así. Y si él no lo puede modificar, entonces él tiene que denunciar que esto está pasando y no hacer de cuenta como que nada se modifica, nada pasa y viva todo y tiremos globitos amarillos y festejemos. No es así.
La ciencia no es un PowerPoint. La ciencia también es, como dijo Eduardo Dworkin el otro día, que es tomar riesgos para poder innovar. E innovar algunas veces no se consigue lo que uno pretende, pero está bien que así pase. El país banca. Es lo mismo que dijo Andrea Gamarnik el otro día con respecto al dengue. No podemos empezar hoy a tomar las medidas. Estas son medidas que se tienen que tomar en gerundio, se tienen que estar tomando todo el tiempo, no cuando estalla la crisis. ¿Usted entiende que se cumplieron 2 años de estas palabras tan proféticas de Adrián Paenza? Pasó todo lo que él temía, y peor aún. Mañana entonces, los científicos de la Argentina, que no se quieren ir otra vez del país, los 1000 que volvieron y los que estaban en el país, y todos los becarios que el gobierno no respeta, y todo lo que dentro del mundo de los científicos el gobierno ha intentado destruir con ese ministro al que Adrián quería entregarle todavía una cuota de responsabilidad que por supuesto no pudo desarrollar para nada, porque traicionó todo aquello, porque se acopló a los designios de un gobierno neoliberal que está destruyendo a los científicos. ¿Cómo no van a ir los científicos este viernes al obelisco? ¿Cómo no van a llevar sus banderas por la ciencia? Y otro llevará la bandera de PAN, y otro llevará la bandera del subte, y otro llevará la bandera de los docentes, y otro llevará la bandera de los jubilados, y otro de los pensionados no contributivos, y de los jóvenes que no pueden estudiar. Es un país en ajuste, un país que ahora depende del Fondo Monetario Internacional, con el que ya el gobierno estaba cumpliendo. Por eso la gente va a ir. Pero también, y ojalá que así sea, porque no todo pasa solamente por el Fondo Monetario Internacional, son muchas las infamias. Recordemos que hay casi 30 presos políticos, de una justicia que se define muy pero muy fácil. Quiero ver algunos tuits de la Corte Suprema de Justicia, donde uno supone que está el meollo, el núcleo, el caracú de lo que entendemos por la justicia. La Corte Suprema recibió a Marcos Peña y Germán Garabano. ¡Ah, qué bien! La cuestión política metiéndose clara y directamente en el mundo de la justicia. Estos son tuits del SIG, o sea, son propiamente de la Corte Suprema de Justicia. Rápidamente vamos con los otros dos. A esto, por supuesto, la Corte trabajando también contra el gobierno anterior, porque siempre hay que alimentar eso para ver si consiguen defender a este gobierno de lo indefendible. Los sauces, la Corte no hizo lugar a un planteo de Cristina Kirchner. Información de la Corte Suprema de Justicia. Uno más, para que vean ustedes a qué se juega, de Lorenzetti para abajo, en lo que llamaban justicia en el país. La Corte rechazó un planteo de Héctor Timerman en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA denunciado por el fiscal Nisman. No estamos eligiendo tuit de los últimos años, sino de las últimas horas. Este es el comportamiento que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y ni hablar del Consejo de la Magistratura. Es el lugar al que uno ya no sabe cómo denominar, porque ciertamente cualquier palabra que elija parece desdorosa para la actividad con la que quiera comparar al Consejo de la Magistratura. Hay un juez que se llama Lavie Pico, que ha fallado todo a favor del gobierno y todo en contra de los que estaban antes en el gobierno. Y por entonces se ha hecho acreedor a la protección que no le da a nadie de la vereda de enfrente el Consejo de la Magistratura. Lavie Pico es denunciado por Carrió. Mire cómo son las cosas, hasta dónde se llega en este gobierno, además de todo contradictorio. El Consejo de la Magistratura defiende a Lavie Pico y no quiere que vaya a juicio por lo mismo que estaban empujando a Ballestero a la renuncia, a irse, a jubilarse. Y esto fue lo que sucedió. A Ballestero sí le querían investigar el patrimonio, a Lavie Pico no, porque Ballestero no había sido útil en la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Había sido útil a la justicia, había sido útil a la verdad, por lo tanto no le servía ni al gobierno ni a Clarín, a todos los que impulsan esto. En cambio, Lavie Pico es un obediente de aquellos, un obediente total, un servil, y entonces lo protegen, no les da vergüenza nada. Y esa es la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, ¿a dónde se puede ir a parar así? Y les recuerdo que mientras tanto hay muchas personas que están presas. A nosotros nos toca de cerca el tema Cristóbal López y Fabián de Sousa, porque ya está harto demostrado que es una injusticia, una barbaridad, una vergüenza que los tengan presos por la acción conjunta de Clarín y del gobierno. Esto es absolutamente intolerable. Como por ejemplo, Cecilia Roth, una actriz, respaldando a C5N, a nuestro trabajo, a los que estamos aquí, a los muchísimos trabajadores que siempre se están preguntando cómo sigue esto, cómo continúa esta película vergonzosa de la justicia en la República Argentina. C5N podría desaparecer. Es nuestro derecho a informarnos lo que está en juego. No lo permitamos.
También por esto, marchamos, nosotros, los que podamos, los que no estemos de servicio, este viernes al obelisco, contra el Fondo Monetario Internacional, pero también contra todas las iniquidades que hoy día se están cometiendo. Anoche Berkovich presentó, Alejandro, un extraordinario programa mostrando lo que ha sucedido en Grecia en este último tiempo. Y no se sorprendan de que finalmente esté en Grecia haciendo informes especiales para que podamos entender la locura del Fondo Monetario Internacional en cualquier parte del mundo donde ponen los pies. Mientras tanto, aquí, y hay que tenerlo en cuenta también en esta marcha, los medios dominantes, los medios diabólicos, tratan de decirnos que el fondo cambió, que el Fondo Monetario Internacional ahora es bueno. ¿Bueno para qué? Solamente para sufrir más. Muchas gracias.